El COVID-19 es un virus totalmente originado en diciembre de 2019 en un mercado de mariscos en Wuhan, al sur de China. Este virus llegó a afectar a más de 60 personas en diferentes estados, llegando a afectar entre ellos a China, Tailandia y Japón. Debido a que la enfermedad se expande muy rápido por todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud decreta emergencia sanitaria de preocupación internacional. El 14 de febrero de 2020 se registra el primer caso de coronavirus en nuestro país, Ecuador, dando como resultado el paciente cero, quien fue registrado con sexo femenino. El 11 de marzo del mismo año, la enfermedad ya se encontraba en más de 100 países, dando y siendo reconocida como una pandemia por la OMS. El 16 de marzo, nuestro presidente Lenín Moreno decreta a estado de excepción, dando como resultado el cierre del servicio público y privado, excepto el de servicio de seguridad, salud y emergencia. Debido al primer caso registrado en nuestro país entra en desesperación y el 13 de marzo se anuncia emergencia sanitaria dentro del país. Debido al gran impacto que tuvo el coronavirus en todos los países, se suspende toda actividad escolar, toda actividad académica, pues tomando como plan B, se reinician las clases en sesiones virtuales. El coronavirus ha llegado a afectar a varias personas en distintas maneras, afectándolas en salud, sino también económicamente, como por ejemplo empresas sin flujo de caja y trabajadores sin empleo. Actualmente se calcula que más de 500,000 personas hayan perdido su empleo. El mundo era completamente maravilloso. Habían días soleados, habían días fríos. En fin, se podía ver a simple vista en todas esas personitas una sonrisa de oreja a oreja. Los días pasaban, todo seguía con naturalidad. Las noticias hablaban y hablaban nuevamente sobre la propagación del virus, pero no era del momento, hasta que sin esperarse, el problema se volvió en una pandemia. Se anunció alerta roja para el mundo y preguntándome por qué todos tenemos que esperar a que pase lo peor para reaccionar y tomar medidas drásticas. En un abrir y cerrar de ojos, las puertas tenían que cerrarse. Después de mucho tiempo, el 31 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud declara alerta mundial. Y es así como todo, absolutamente todo el mundo, se volvió oscuro. Entre tantas personas está Milán, una chica de 17 años. Su estatura era promedio, tenía el cabello muy corto, a la altura de sus hombros. El 27 de febrero, día exacto en el que se registra el primer caso de COVID-19 en el Ecuador, de un caso pasó a 2, de 2 a 3, y así seguía y seguía creciendo las cifras de personas contagiadas por el virus. Absolutamente todo se volvió totalmente oscuro. Para la madre de Milán, lo que estaba pasando era una pesadilla, porque estaba a días de tener su tercera hija, pero todos sabían que esta pesadilla iba para largo. El gobierno propone seguir con las actividades principales, como salir de compras ciertos días, siempre y cuando sea uno por familia. Propone que todos los niños y niñas sigan con sus estudios a nivel nacional. Pero había un gran problema. ¿Cómo podía pasar todo esto si no se podía salir de casa? Esa herramienta que para muchas mamás era una gran pérdida de tiempo, ahora sería la ayuda para que muchos niños y niñas sigan estudiando. Qué loco, ¿no? Aunque la conexión a internet no fue tan buena para Milán, podía estar presente, pero podía oír las voces muy entrecortadas. La calidad no era buena. Mientras que Mateo podía estar presente sin ningún problema, Lucy se organizó con el tiempo
Pues vamos a entrevistar a una persona, conocer mucho más sobre esta persona y sobre su duro problema, sobre su dura lucha dentro de esta pandemia. Esta persona se trata de Giovanni, tiene 33 años, es padre de 2 niños, es casado. Pues, ¿por qué la entrevisté? ¿Por qué escogí su historia? Pues primeramente porque es mi primo, es una persona muy allegada a mí, es claramente mi vecino, porque es una de las personas que a pesar de todas las circunstancias, las barreras que la vida le puso, no se quedó sin los brazos cruzados, trató de luchar, de seguir, de ver la manera para seguir adelante, de buscar el cómo traer el pan de cada día a su hogar. Pues es una de las personas que ha dado un gran ejemplo tanto para sus hijos como para las demás personas que le rodean. Él no tenía un trabajo que se diga fijo, pero trató de ver la manera para salir a trabajar y en fin. Es una persona que ha luchado mucho, como todos, dentro de casa, fuera de casa, claro, con las debidas precauciones. Pero bueno, si queremos conocer un poquito más sobre cómo fue su vida, sobre cómo fueron los momentos y de los decretos del gobierno, en fin, acompáñenme a ver esta entrevista. La pandemia ha sido una de las grandes y más difíciles barreras de nuestra vida. Actualmente es muy dura nuestra realidad, una realidad que nunca pensamos que llegaríamos a vivirla, y aún así existen personas que por más difícil que sea esta batalla no están dispuestas a rendirse. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jocelyn y el día de hoy vamos a entrevistar a una persona que para mí es un ejemplo a seguir, es una motivación. Su nombre es Giovanni. Vamos a recordar el cómo era antes de la emergencia sanitaria, el cómo es actualmente y el cómo será después de la pandemia. Así que acompáñeme. Ok, ¿cómo era tu vida antes de la pandemia? Bueno, antes de la pandemia la vida mía y de las personas pues era normal, la movilidad era normal, la gente podía relacionarse con otras personas y no había ningún solo problema. ¿Qué es lo que más extrañas hacer? Poder salir con mis hijos, con mi familia, un fin de semana sin ninguna restricción y sin ningún miedo de que no nos podamos contagiar ella o yo. ¿Cómo fue tu reacción al saber sobre la emergencia sanitaria mundial? Cuando empezó a aumentar los números de contagios en Asia, luego en Europa y en Estados Unidos y en Sudamérica, pues cada momento fue difícil, sumándole a eso la cuarentena que aquí en el Ecuador teníamos, el encierro y los números que iban subiendo, obviamente afectan a cualquiera, aparte de eso la situación económica. ¿Cómo era la educación que recibían tus hijos? Bueno, mis hijos estudian en institución pública y antes de la pandemia pues eran normales, no había ningún problema, las clases eran presenciales y eran totalmente normales. ¿Piensas que la modalidad virtual es mejor que la modalidad presencial? En el sistema público no, en el sistema público me parece que es muy mala la educación virtual, por no decir pésima. La culpa no tienen los chicos, la culpa la tiene yo creo que el gobierno, porque las redes de internet no son malas en el país, pero la conectividad no es para todos, no hay para todos. Hay lugares donde ni siquiera hay señal telefónica, hay gente que hoy en día no tiene acceso a internet. ¿Cómo se sintieron tus hijos al saber que ya no asistirían a clases? Bueno, yo tengo un hijo de casi 12 años y una hija de casi 6 años. El mayor un poco más afectado porque la edad que tiene, pues se relaciona mucho más con las personas, tiene un poco más de racionalidad y él siente un poco más con los amiguitos, con la profesora, y mi hija menor también, pero un poco menos porque la edad pues no le permite racionalizar mucho. ¿Qué opinas ante las medidas de salud que decretó nuestro gobierno? Bueno, a mí me parece que las medidas de salud que tomó el gobierno con la crisis sanitaria, totalmente tardías, mal ejecutadas,
un gobierno que es paupérrimo, uno de los peores de la historia, no pudo manejar la crisis. Hubo cambio de ministro de salud y este ministro pues es peor, creo que fue peor. Sumándole a eso, pues las personas no toman todas las medidas de prevención, salen, se descuidan. Hoy en día incluso hacen fiestas clandestinas en el cual el contagio aumenta. ¿Cuáles serían las desventajas de varios niños frente a la modalidad académica? La conectividad a internet me parece que es la desventaja total. Todos los niños no tienen acceso a internet, hay niños que no tienen una computadora. Obviamente hoy en día hay los teléfonos celulares que son como mini computadoras, pero no, me parece una desventaja total. El sistema presencial algo sostenía la educación pública. Bueno, yo hablo más por la pública porque en la privada pues es muy diferente. Y aparte de eso, como te dije, los niños, los chicos, todos no tienen el acceso a internet, que es fundamental para la clase virtual. ¿Crees que cada una de nuestras realidades ha cambiado? Sí, de todos los estratos sociales ha cambiado, desde los pisos económicos más altos hasta los pisos económicos más bajos ha cambiado. No sé si esto sirva para que el mundo cambie en su modo acelerado de manejo de capital. Aparte de ello, pues algunas vidas se han ido y esperamos que eso ayude para que todos los países tengan un poco más de conciencia. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando todo esto termine? Ir a la playa con mi familia. ¿Solo eso? Fundamentalmente eso, por el momento. Ok, Jova, gracias, muchísimas gracias Ok. por todas tus respuestas, han sido totalmente muy buenas, excelentes. Gracias por tomarme en cuenta para esta entrevista. Muchas gracias a ti. Ok. Gracias.